Hola y bienvenidos a la Cripta Tecnológica, una mirada analógica al mundo digital. Un programa donde hablaremos del mundo que nos rodea a través de un prisma tecnológico. Somos Juan Carlos Favero y Xavi Vargas. Pertenecemos al campo de la física y la ingeniería. Acompáñanos. En el episodio de hoy hablaremos sobre el concepto Wi-Fi y el WPS. Conoceremos qué es la tecnología Wi-Fi y cómo se conectan algunos dispositivos sin necesidad de claves de acceso. La vía de contacto, el correo electrónico, lacriptatecnologica@gmail.com. Muy buenas, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos. Ya listos para el veranito, ya asoma. Con ganas de que llegue ya el buen tiempo y el calorcito. Luego nos quejaremos del calor, pero bueno. Y estar en una terracita, ¿no? Como vemos en esas imágenes. Como usuarios y entusiastas de las comunicaciones, sin cable, en este caso, vamos a hablar en este episodio de hoy sobre el concepto Wi-Fi. ¿Qué es exactamente, no? Repasaremos a vista de pájaro un poco su historia y como tema interesante lo trataremos desde el prisma de el WPS, que muchas veces escuchamos, vemos dispositivos con un botoncito y vamos a ver qué es eso. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si hacemos esta breve introducción? Despertar ese gusanillo. En el año 1999, empresas como Nokia, Lucent, Trescom, seguramente nos suenen, intentaron crear unas normas y estándares, unas especificaciones técnicas para garantizar la compatibilidad entre diferentes sistemas de distintos fabricantes, ¿no? Que llamamos la normalización, ¿no? Como la creación de normas para que se puedan conectar. Claro, ahora la pregunta, si es una marca comercial, cuando decimos la palabra Wi-Fi, si hace alusión a un compendio, un conjunto también de tecnologías, o qué es la WECA, WECA, Wireless Ethernet Compatibility Alliance, aquí ya nos ha salido un poco ese Spanglish, ¿no, Juan Carlos? Acordaron que ciertos dispositivos de sus marcas, de sus empresas, pudieran usar estas normas y conectarse entre ellas. Pero Juan Carlos, vamos a ver, la conexión, cuando decimos Wi-Fi, eso no es solamente que un aparato se conecte con otro de manera inalámbrica o sin cable, ¿no? No solamente. O sea, el concepto de Wi-Fi se refiere, como tú decías antes, a una serie de normas que están reguladas por el estándar del IEQ 802.11. Y bueno, pues ahí tenemos las especificaciones tanto de las frecuencias que se pueden utilizar, las frecuencias de radio que se pueden utilizar, la modulación, las velocidades, etcétera, etcétera. Que eso ha ido evolucionando con el tiempo desde el principio, desde el 1999, que se empezó a estandarizar, que entonces se utilizaba la frecuencia de 2,4 GHz si no recuerdo mal, era a 11 megabits. No, todavía no se llegaba a 11 megabits, pero incluso había una especificación para utilizar la banda de infrarrojos, que yo no sé si alguien la ha utilizado alguna vez en su vida. Estás haciendo mención, ¿no?, a estas bandas. Estamos hablando también del espectro radioeléctrico, ¿verdad? Claro, y estas claro. frecuencias, esa primera que tú has dicho, ¿no?, a principios de los años, bueno, casi a principios del año 2000, a finales de los 90, ese 2,4 gigahercios, estamos hablando de bandas altas, ¿no?, de super high frequency, ¿no? Son microondas, realmente son microondas. La frecuencia de un horno microondas está muy cercana a esa banda, de hecho, por eso producen interferencias. Esas bandas se utilizan precisamente porque son de uso libre, no hace falta una licencia para utilizarlas, como otras frecuencias de radio, que sí que hace falta licencia. Esta es una banda libre precisamente por la cantidad de interferencias que tiene. Entonces no se utiliza para otros fines más que para comunicaciones de corto alcance. Me vas a permitir, Juan Carlos, hacerte esta pregunta, tú que eres físico, cuando nosotros vemos que son, digamos, frecuencias, como dices, ¿no?, de microondas, que puede haber interferencias, claro, yo asocio a que si yo meto una taza con agua en el microondas, ese movimiento, digamos, el hacer, ¿no?, que esas pequeñas moléculas del agua que hay en los alimentos provoquen ese calentamiento, ¿no? Pero claro, yo veo eso y yo me asusto sabiendo que tengo un dispositivo en mi hogar o en la oficina que va a una
frecuencia muy similar. ¿Dónde está aquello que nos da una cierta seguridad de que esa onda no es la misma que está pasando por el microondas? Falta algo más, ¿no? Bueno, primero, no es exactamente la misma frecuencia. Lo que pasa es que están cercanas. Y el calentamiento se produce en el horno por la resonancia de las moléculas de agua, justamente con esa frecuencia. Por eso trabajan los hornos en esa frecuencia, porque las moléculas de agua entran en resonancia y entonces empiezan a agitarse y eso es lo que produce el calentamiento. Una Wi-Fi, o sea, un dispositivo Wi-Fi está transmitiendo en una banda cercana, en una frecuencia cercana, pero no exactamente en esa frecuencia. Entonces, de momento no se ha demostrado que haya peligro. La potencia con la que transmite un dispositivo Wi-Fi es pequeña. Es decir, no nos tenemos que olvidar de eso, de la potencia, ¿verdad? Claro. Aquí la frecuencia es como decir un cierto carril, cuando vemos una autopista o un carril, y no es lo mismo que vaya por ahí una bici, ¿no? Que vaya un Ferrari o un camión. Algo así. Qué bueno, qué bueno. Hablas de bandas de 2,4 GHz, pero ahora ya con el 5G o con estas nuevas versiones del 800 de esa norma, ¿no? EEE 802.11 ya van por AC y eso ya son 5 GHz, ¿no? En realidad, la banda de 5 GHz se venía utilizando desde el principio, era el 802.11A. Lo que pasa es que solamente se utilizaba en Estados Unidos. En Europa se utilizaba la especificación original 811 o 802.11G, que fue posterior, que seguía utilizando la banda de 2,4. Entonces ahí hay una anécdota que vinieron a la facultad para un congreso, vinieron gente de todo el mundo y todos los que venían de Estados Unidos, cuando llegaron a la universidad, pues tuvieron que comprar una tarjeta Wi-Fi porque las suyas no funcionaban. Funcionaba en una banda distinta de frecuencia. Ahora sí, ahora ya en Europa se utiliza también con el 802.11AC, ya se utiliza también la banda de 5 GHz. Esto es un poco lo que decíamos al principio, también para situar a los oyentes. El objetivo de estas normas, de esta normalización, es también un poco que luego alguien que venga de un lugar no tenga que comprar dispositivos con otras tecnologías y con otros estándares, ¿verdad? Para que se puedan usar y funcionar. Claro, cualquier dispositivo que se venda con la etiqueta de Wi-Fi tiene que cumplir con los estándares y ser interoperable, tiene que funcionar con cualquier otro dispositivo que también cumpla la misma norma. Claro, nosotros escuchamos Wi-Fi, que es una marca en realidad, ¿no? Es como una insignia que te dice, oye, esto cumple esas especificaciones, pero además viene también de Wireless Fidelity, que la fidelidad o alta fidelidad se le suele asignar a aquellos sistemas y equipos de altas prestaciones. Realmente el sello, o sea, es un sello como que ese dispositivo cumple con esa norma. Lo de la traducción del Wireless Fidelity, yo tampoco sé cómo enfocarla mucho. Yo creo que se refiere a fidelidad a la norma y no tiene que ver con lo de alta fidelidad que estamos acostumbrados a los equipos de audio y tal. Exacto. Pero no estoy seguro de dónde viene la etimología de dónde viene esa traducción. No lo sé. También ahí lo dejamos para investigar en siguientes episodios, profundizar. Juan Carlos, claro, si ya estamos hablando de frecuencia de quinta generación y hace un año o por ahí sacaron el 6G, nueva versión 802.11AX, si ya estamos por AC, ahora es AX o sería AX de 6 GHz, banda abierta o sin licencia, por así decirlo. Vemos que son frecuencias como que ya mayores, pero claro, eso no quiere decir que tengan un mayor alcance. Lo que hemos visto, ¿no?, en nuestras carreras, que a mayor frecuencia, menor alcance. A mayor frecuencia, menor alcance, porque los obstáculos son más importantes. La longitud de onda es más pequeña y entonces los obstáculos son más importantes. Por eso, volviendo a los hornos microondas, que funcionan en una banda parecida, vemos que por supuesto son metálicos para que no escape la radiación, pero la puerta es de vidrio para que podamos ver el interior del horno, pero tiene una rejilla. Si nos fijamos, tiene una rejilla que está agujereada. Bueno, pues esos agujeros son lo suficientemente pequeños como para que la radiación no pueda escapar. Entonces, eso tiene que ver con la frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda y los agujeros tienen que ser más pequeños para atraparlos. Entonces, los obstáculos para altas frecuencias son más importantes. Entonces, cuando usamos la frecuencia de 5 GHz, un muro, una pared de ladrillo, es un obstáculo más importante que para 2,4. Absorbe más la radiación que para 2,4. Entonces, se reduce el alcance.
La Cripta Tecnológica. Ciencia, tecnología y personas. El programa de las mentes inquietas. Bueno, y aquí a la vuelta de esta pequeña pausa, yo no sé si ha quedado del todo claro ese término de 5G, ¿no? Porque muchas veces hablamos de estas tecnologías, estamos hablando precisamente del tema inalámbrico, pero últimamente escuchamos mucho, oye, el 5G en los móviles y tal. Habría que matizar, ¿no? Sí, porque cuando hablamos de 5G normalmente nos estamos refiriendo a la quinta generación de telefonía celular, que es de lo que se habla ahora comercialmente. Pero sí es verdad que 802.11ac, que es la última especificación que utiliza la banda de 5 GHz, también se llama Wi-Fi 5 en referencia a que es la quinta especificación que ha surgido históricamente de Wi-Fi. Igual que tenemos la Wi-Fi 6, que es la X. Qué bueno. Con esa matización, pues ya también nos situamos y podemos verlo como simplemente un número, cuando decimos la generación octava, la generación 5, etcétera. Igual que los microprocesadores, ¿no? Cuando decimos Intel generación 9 ya. Bueno, pero eso ya sería para otro episodio. Juan Carlos, permíteme preguntarte, por ejemplo, un USB inalámbrico, el Zigbee, el Bluetooth. Sí, en realidad son tecnologías muy distintas entre sí, aunque son inalámbricas todas y muchas utilizan la misma frecuencia de 2,4 GHz, pero por ejemplo Bluetooth o Zigbee tienen una filosofía completamente distinta a la que tiene Wi-Fi. En Wi-Fi todos los dispositivos son iguales. Si queréis luego hablamos del papel un poco distinto que tiene el punto de acceso, pero en principio todos los dispositivos son iguales y en cambio en Bluetooth no. Hay un maestro, hay un dispositivo principal, los otros están asociados con él, se llaman esclavos, aunque esto ya no es políticamente correcto, y es el principal el que va interrogando periódicamente a los secundarios, y los secundarios no pueden hablar hasta que el primario no les interroga, no les da permiso. Es un concepto completamente distinto. Que también usa, como has dicho, ¿no? La misma banda, esa frecuencia, pero sí, qué importantes son los mecanismos que se utilizan a la hora de negociar, de transferir esa información. Y, a ver, como siempre decimos, en este programa nos gusta también ser prácticos, poner ejemplos, etcétera. El tema, por ejemplo, de las impresoras y de las Smart TVs, ¿no? Vemos muchas veces que también pues se pueden conectar a nuestra red Wi-Fi, pero claro, nosotros, o tantas noticias, ¿no? Que escuchamos, oiga, tenga cuidado cuando se conecta a las Wi-Fi públicas abiertas, creo que en un episodio también hablamos del tema de la seguridad, los mecanismos, etcétera, ¿no? Pero claro, ahora mi pregunta es, si ahora está prácticamente casi todo interconectado, claro, yo como usuario me preocupo, digo, oye, pero ahora con tanta conectividad a mi alrededor, ¿quién me garantiza que a través de la televisión no se conecten a mi router y me cambien la contraseña, me hackeen la red? ¿Qué mecanismos hay hoy en día que nos pueda, digamos, dar una cierta tranquilidad? Hombre, por suerte las comunicaciones Wi-Fi van todas cifradas, ya que en episodios anteriores hemos hablado de criptografía. Es verdad. Bueno, pues se utilizan mecanismos criptográficos para que las comunicaciones, incluso aunque alguien pueda poner un receptor, un vecino pone un receptor cercano y puede captar la señal, pero si no tiene la clave, la contraseña, pues entonces no puede descodificar esa información. Por eso es tan importante buscar contraseñas que sean robustas y mecanismos de cifrado que sean también robustos. O sea, el 1234. Prohibidos. Eso prohibido, ¿verdad? Eso tiene que ser el ABC de nuestra seguridad, ¿no? De andar por casa. Y, por ejemplo, mecanismos antiguos como web, el Wireless Equivalence Privacy, que es lo que aparecía como mecanismo de cifrado en la especificación original de Wi-Fi. Ese mecanismo también está obsoleto. Ya no se debe utilizar porque se sabe de métodos para romperlo y para obtener la contraseña de manera ilegítima. Entonces, se deben utilizar mecanismos más modernos como WPA, WPA2 y el WPA3, que no ha llegado a salir porque estaba tocado de muerte ya desde el principio por diseño.
Pues estamos esperando al VPA4. Pues fíjate qué interesante, ¿no? El desconocimiento o el pensar que no, nuestra Wi-Fi, cuando un proveedor instalamos, tenemos fibra en nuestros hogares, pensamos que esa clave que viene por defecto es muy segura, muy robusta y a lo mejor por ahí también podrían, de alguna manera, algún vecino conectarse, ¿verdad? Y, oye, y estar en nuestra red, algo que también debemos proteger y no sé si es recomendable, por ejemplo, cuando nos alquilan o nos suministran estos routers, estos dispositivos para tener internet en casa, si es bueno, por ejemplo, hacer esas modificaciones de contraseña que vienen por defecto o también proteger esa red con algún tipo de protocolo de seguridad. Por supuesto, lo primero es cambiar dos cosas. Cambiar el nombre de la red y cambiar la contraseña por defecto. Esas dos cosas hay que hacerlo lo primero según se marcha el instalador, cuando está el instalador decírselo que lo haga, porque tanto el nombre de la red como la contraseña por defecto los genera el router automáticamente. O sea, si nosotros reiniciamos el router a sus condiciones de fábrica, su configuración de fábrica, va a generar ese nombre de red y esa contraseña por defecto de manera automática. Eso quiere decir que esos datos se generan a través de un algoritmo. Y ese algoritmo generalmente está relacionado con un número de serie que lleva cada router, que es la dirección MAC. Una vez que ese algoritmo es conocido porque se ha filtrado o alguien lo ha averiguado, entonces ya la contraseña por defecto es pública, con lo cual deja de ser segura. Por eso siempre hay que cambiarlo. O sea, has dicho la dirección MAC. Conocemos o hemos escuchado direcciones IP, pero también a los oyentes decirles que la dirección MAC es una especie de matrícula, ¿verdad?, que el fabricante tiene en sus sistemas o interfaces de comunicación. Eso es. Cada dispositivo que se conecta a cualquier red de área local, ya sea inalámbrica o sea por cable, Ethernet, etcétera, o incluso Bluetooth, Zigbee, todos esos dispositivos van identificados con una matrícula, como dices, un número de serie que es único para cada dispositivo en el mundo. 48 bits y eso, aparte, no se puede cambiar en teoría. Cada fabricante garantiza que ese número es único en el mundo. No hay dos dispositivos con el mismo número. No debería. No debería haber. Aunque hay mecanismos que permiten ese clonado. Sí, se puede cambiar. Se puede cambiar. Como siempre decimos, siempre es bueno conocer la seguridad. Como tal, no existe una seguridad absoluta, pero sí es verdad que siempre es bueno tener estas buenas prácticas y ser conscientes, ¿no?, de el riesgo que conlleva dejar todo por defecto, ¿no? Eso es. Qué bueno. Antes de terminar, a mí me gustaría hacerte una pregunta, a ver tú qué opinas. Hay veces, pues, nuestros vecinos, ¿no?, que nos dicen, ay, por favor, si me puedes ayudar con la Wi-Fi, me quiero conectar. Claro, ¿no hay una manera más sencilla de poderme conectar a este dispositivo sin tener que meter tanta clave, tanta contraseña? ¿Eso existe? Sí, el mecanismo WPS, que muchos routers tienen activado por defecto, o algunos se activa mediante un botón físico que hay que pulsar. Otros es por configuración en el interfaz que nos ofrece cuando nos conectamos a él. Es un mecanismo por el que se genera un PIN, una serie de números, de manera que otro dispositivo, sin conocer la contraseña, puede asociarse con ese punto de acceso. Eso está bien para dispositivos que no tienen una interfaz gráfica, no tienen un teclado. Por ejemplo, pues esto que se está poniendo tan de moda de bombillas que se pueden manejar a distancia por Wi-Fi, etcétera. Pues esos dispositivos se asocian con la red mediante ese mecanismo. Pero si lo tenemos activado siempre, entonces cualquier vecino se nos puede conectar también, porque ese mecanismo es vulnerable. ¿Es antiguo? ¿Está obsoleto? ¿O? Las dos cosas. El número que se genera es un número de 8 dígitos, pero el problema viene que esos 8 dígitos, claro, habría que averiguar un número de 8 dígitos, son muchos millones. Pero el problema es que se divide en dos partes, de 4 dígitos cada uno. Y se pueden averiguar cada uno de esas dos partes de manera separada, independiente. Entonces, para uno son 4 dígitos, son 10.000 posibilidades. Y la otra, en realidad, son solamente 3, porque el último dígito es una suma de comprobación que depende de los anteriores. Entonces, en realidad, solamente tenemos 10.000 posibilidades para una mitad y 1.000 posibilidades para la otra. Entonces, en un ataque de fuerza bruta se puede averiguar el PIN en un par de horas. Eso es el ataque antiguo, el ataque Raven. A la vieja usanza. Sí,
Y, por suerte, ya la mayoría de los puntos de acceso están protegidos contra eso, de manera que cuando detectan un número de fallos, de intentos fallidos en el PIN, entonces se bloquean durante un determinado tiempo, por ejemplo, 5 minutos, 10 minutos, media hora, y no te dejan acceder, con lo cual un ataque de fuerza bruta ya se hace impracticable. Pero entonces han surgido otros ataques, por ejemplo el Pixie Dust, que lo que intenta es averiguar los parámetros que generan el PIN, ese número de 8 dígitos. O sea, en lugar de atacar el PIN directamente, se atacan los parámetros que generan el PIN. Y entonces, pues también se puede averiguar en un tiempo razonable. Ajá. Incluso se puede hacer offline. O sea, no hace falta estar físicamente cerca de la red. Digamos, te llevas esa función, esa ecuación, y ya luego tranquilamente la intentas reventar. Eso es. Entonces es mejor el WPS tenerlo siempre desactivado y solamente activarlo en el momento en que queremos asociar un dispositivo nuevo. Una vez que ese dispositivo está asociado, ya lo podemos desactivar el WPS porque no lo va a volver a usar. Yo conozco, por ejemplo, dispositivos, hay distintos fabricantes donde te dicen si quieres vincular tu impresora, que también se puede, ¿no? Que se puede conectar a tu router inalámbricamente, para los que no son muy fans del cable físico o el cable estructurado, tú pulsas ese botón en la impresora, intentará, lo que decías tú, lanzar esa señal, y luego tienes la posibilidad de pulsar también el botón en el router, de tal manera que es como en el momento que tú lo pulsas es cuando lo activas, por decirlo, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si en ese... automáticamente. Y luego se desactiva automáticamente. Claro, es decir, es un botón reactivo más que un botón que siempre, o un mecanismo que siempre está activo, esperando o escuchando a ver quién se conecta. De esta manera, pues bueno, es una medida, un paso más hacia esa seguridad. Pero claro, la duda que me surge es, ¿y qué pasa si a la vez hay otra persona muy cerca que también le da a su dispositivo esa conexión? ¿No puede haber un cierto riesgo? Que yo, por querer conectar la impresora, resulta que he conectado la impresora de otra casa, o la tele, o lo que sea. Sí. Lo que pasa es que la casualidad es muy remota. Pero precisamente por eso es importante tener ese mecanismo siempre desactivado y activarlo solamente en el momento en que es necesario. Porque entonces la probabilidad de que haya otro vecino, o sea, alguien cercano, que también en ese mismo momento haya pulsado el mismo proceso, pues es más difícil. Pero es una posibilidad que existe. Pienso que es interesante y cabe mencionarla aquí para los oyentes para también conocer ciertas puertas traseras que pueden tener nuestros dispositivos y no ser conscientes. Es decir, yo aquí me he roto la cabeza poniendo una contraseña súper compleja, elevando los mecanismos de encriptación o claves de seguridad, y resulta que si tengo esa opción siempre activada, resulta que por ahí también alguien puede empezar a rastrear ¿cuál es la palabra más técnica? ¿A snifar la red? Sí, efectivamente. O sea, si tenemos el WPS siempre activado, entonces lo que decíamos antes, con el ataque Pixie Dust, una vez que tenemos los parámetros que generan el PIN, es inútil la contraseña del usuario. El usuario puede cambiar la contraseña, pero el atacante podrá volverse a conectar a nuestra red sin necesidad de conocer esa contraseña, conociendo el PIN que ha generado previamente. Entonces, es muy importante tener desactivado esa funcionalidad, a no ser que sea estrictamente necesario. Ahí queda eso. Muy bien, queremos más de la cripta tecnológica. Bueno, las vías de contacto, en este caso el correo electrónico, lacriptatecnologica@gmail.com. Qué interesante y qué apasionante es el tema este de Wi-Fi, ¿no, Juan Carlos? Fíjate que la Wi-Fi era, una tecnología más, resulta que detrás hay conceptos, hay normas, ¿verdad? No solamente es un sello que vemos en nuestros dispositivos, sino que hay algo más. Hemos hablado antes que casi vamos por la sexta generación en cuanto a versiones, ¿no?, de esa norma. Sí nos gustaría pues saber esto, ¿a dónde nos va a llevar? Bueno, pues es curioso porque la Wi-Fi, un día yo creo que podríamos dedicarle un poco más de tiempo a la historia porque es curiosa y realmente se nos ha metido en nuestras vidas y ya no concebimos una casa o un local o un tal sin una Wi-Fi. Ya el cable estructurado pues parece que va cayendo en desuso. Desde luego es mucho más cómodo
instalar una wifi en casa que no tirar cables y hacer rozas por las paredes, y la wifi es mucho más cómodo. Pero bueno, pues también es bonito saber que surge de una alianza de empresas en un afán de estandarización, o sea, de ponerse de acuerdo empresas que eran competencia para que todos los equipos se pudieran conectar unos con otros. Y hablen el mismo idioma, por así decirlo. Y hablen el mismo idioma, efectivamente, y no dependa de un fabricante en concreto, sino que sea toda una alianza y una serie de normas que cualquier fabricante puede adherirse a ellas. Pero eso sí, teniendo muy, muy en cuenta el tema de la seguridad, que al estar en un entorno inalámbrico, donde no se pueden acotar fácilmente la propagación de las ondas, pues la seguridad es muy importante, y ya hemos dicho que el WPS es un mecanismo que no deja de ser una comodidad, pero mucho ojo con él, desactivarlo siempre que no sea necesario. Ya habéis escuchado, tomamos buena nota de pues este tema también apasionante, y estoy convencido que en siguientes episodios tenemos que también hablar un poco de las tramas, el origen de Ethernet, hablar pues de esta organización también, ¿no?, que estandariza y ayuda con todas estas normas para entenderlo, ¿no? Como antes con nuestros dispositivos móviles, que teníamos tropecientos cables, cada uno de su padre y de su madre, y luego dijeron, oiga, es que yo no puedo tener un cargador para este móvil, luego comprarme otra marca, y así conectores por toda la casa que a día de hoy ahí están, ¿no?, en un trastero partidos de risa. Juan Carlos, yo creo que ha sido una delicia, como siempre, charlar, y a los oyentes agradecer pues que estéis ahí, que forméis parte de esta familia de la cripta tecnológica. Esperamos que haya sido también de provecho, ¿no?, esta charla, que muchas veces uno escucha pues estas terminologías, conoce ya la wifi, la usa, pero luego, claro, no nos acordamos de que es algo que hay que tener mucho cuidado, porque por ahí también pueden entrar fallos. Así que nada, Juan Carlos, muchísimas gracias, nos vemos prontito, a ver si con una buena cerveza en mano. Muchas gracias, Adi, un placer como siempre, y muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí. Y nada, hasta el próximo episodio, cuidaros, chao chao.